o poca base de inglés, le van a tener que meter un poco más de pilas, ¿sí? Van a tener que incorporar más vocabulario, me siento con el texto, busco significados, hago un glosario, pongo al lado de esto, significa tanto, entonces en el que viene me va a ser más fácil, ¿sí? Y así sucesivamente, pero arranquen desde ahora a profundizar el tema, o sea, inglés en sí y los temas que se están tratando, porque si no, sí, cuando tengamos que rendir, se les va a complicar. Pero si a poquito van agregando conocimiento de lo que vamos viendo, reforzando y lo que sea, van a ir bien. No se preocupen, no es que tienen que ser unos genios en inglés, ¿sí? Ok, si entienden algo de inglés, acá que Igna dice, sé el inglés de las series y las películas, si entienden algo de inglés, algo les va a salir, de eso no se preocupen. Si entienden inglés de series y las películas, tienen que poder leer un texto y entenderlo, ¿sí? Total, no se les pide que traduzcan el texto tal cual. Son ejercicios basados en el texto que les ayudan a llegar y a comprenderlo. Ok. Bueno, lo que podemos hacer, Fer, es que si sentís que, por ejemplo, no sé, hoy vamos a ver el posesivo. Si sienten que están muy mal, que no entendieron, que necesitan más ejemplos, me piden y último yo les paso varias páginas donde pueden hacer ejercicios y reiterativamente han grabado las estructuras, el vocabulario y van practicando a la par. Que también sean un poco autodidactas, ¿sí? Bueno, no me sale tal cosa. Ustedes tienen internet, una ventaja que algunos demás chicos no teníamos. Busquen el internet y pónganse ejercicios, pero tanto, hay páginas de todo, del consulado británico, de Cambridge, de lo que sea, tienen mucho contenido para practicar desde la base. Hay páginas de niños, por ejemplo, del Consejo Británico, ¿sí? Que tienen ejercicios que les sirven, tienen todo y aparte tienen, o son ejercicios que hacemos clic y me dice la respuesta, si me dice si está bien o mal, o tenemos hasta actividades en donde te dan una hoja con diversas actividades o lo que sea para leer un reading, lo que sea, y después me dan otra hojita en donde me hacen todo el key, que serían todas las respuestas de esas actividades. Y solito puedo ir aprendiendo y viendo a la par si siento que estoy muy mal, ¿sí? Pero bueno, si se sienten así muy perdidos, me avisan y vamos a tratar de reforzar o, no sé, si necesitan apoyo, se dirá a hacer una clase aparte en donde puedan los que más necesiten y haremos refuerzo en lo que haga falta. Ahora, si no hay más preguntas. Ok, lo del nexo lógico lo vamos a ver en el par el lunes, ¿sí? Hoy vamos a ver lo de los posesivos y lo de la referencia lo podemos repasar, sí. Creo que hoy en el texto había una actividad de referencia. ¿Se acuerdan de hacer algo y leer lo de la página 9? Sí, profe. Bueno, ¿quién va a ser el valiente o los valientes que lean un poco? Yo puedo leer, profe. ¿Cuál, profe? ¿Cuál hay que leer? En la página 9. Bueno, que lea Jimena. Ok, lee Jimena y después cambiamos. Yo te aviso, Jimena. Arranca, por favor. Acid-base reaction. An acid-base reaction is a chemical reaction that occurs between an acid and a base. It can be used to determine pH. Several theoretical frameworks provide alternative conceptions of the reaction mechanisms and their applications in the resolution of problems. These are called the acid-base theories. For example, Bronsted-Lowry acid-base theory. They are very important for the analysis of acid-base reactions for gases or liquids. The first of these concepts was provided by the French chemist Antoine Lavoisier around 76.
Perdón. Okay. 1776. Okay. ¿Sigo? Yes. The first modern definition of acids and bases in molecular terms was devised by Sylvain Arrhenius. It is a hydrogen theory of acids, derived from his 1884 work with Friedrich Wilhelm Ostwald, for which Arrhenius received the Nobel Prize in Chemistry in 1903. An Arrhenius acid is a substance that dissociates in water to form hydrogen ions. That is, an acid increases the concentration of hydrogen ions in an aqueous solution. An Arrhenius base is a substance that dissociates in water to form hydroxide ions. A base increases the concentration of hydroxide ions in an aqueous solution. Ok, Jimé, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿En qué línea se quedó, profe? En la 15 tendrías que arrancar, Alan. Bueno. The Arrhenius definition of acidity and alkalinity are restricted to aqueous solution and they refer to the concentration of the solvent ions. The Bronsted-Lowry definition, formulated in 1923, independently by Johannes Nicolaus Bronsted in Denmark and Marty Lowry in England, is based upon the idea of the protonation of base through the protonation of acid. That is to say, the ability of acid to donate hydrogen ions as proton to acid which accept them. ¿Sigo, profe, o suficiente? No, sí, hasta el final. ¿Más lento? Bueno, voy a Okay. intentar. An acid-base reaction is thus the removal of hydrogen ion from the acid and its addition to the base. The removal of a hydrogen ion from an acid produces its conjugate base, which is the acid with a hydrogen ion removed. The reception of a proton via base produces its conjugate acid, which is the base with a hydrogen ion added. Ok, base and acid, ok, las dos palabras que me se repiten. Base and acid. Profe, Yes. ¿qué significa THUS? T-H-U-S. ¿A dónde está Fer? ¿En qué renglón? En el reglón 21. Dice, an acid-base reaction is thus the removal of hydrogen. Ahí. En consecuencia, sería, en consecuencia, es un conector. Ah, listo. Gracias. De nada. Ok, Alan. Profe, ¿eso podría ser un nexo lógico, el DAS? Yes, de consecuencia. José, creo que eres José. Ok, Alan, el último párrafo. Bueno, profe. Unlike the previous definition, the Bronsted-Lowry definition does not refer to the formation of salt and solvent, but to the formation of conjugate acids and conjugate bases, Basis. Ok, basis. ahí va. Right. Produce, para que se me fue la página, profe. A ver. Ok. La 9 era. Página 9. Sí, 9. Produced, conjugate basis. Produced by the transfer of a proton from the acid to the base.
It this approach, acid and bases are fundamentally different in behavior, se dice Behavior, ¿cómo? comportamiento. Behavior. Behavior from salts, which are seen as electrolytes, subjects to the theories of de Bie on Sanger and others. Ok, great. Dos palabras, Alan, que son importantes y en todos lados para pronunciación. En la 26, cuando dice but, es but, ok, pero, but, es sí. otro conector. Y cuando en la 27 dice produce by, ok, by, por, by. But Sí, y by sería. Sí, but and by. Eso Perfecto. suelen en todos lados, ok, pronunciación Yes. básica. But and by, yes. Sí, sí. Great. Entonces, vamos a arrancar con las actividades. ¿Quién se anima a hacer la actividad 1? Las 5 primeras. Que hay que buscar la referencia. Yo la hice, profe. Ok, Jimé. En la primera que hice it, de la primera oración, que hace referencia a la reacción ácido-base. Ok. Great. En la 2, que también es it, y en la línea 9 hace referencia, creo yo, a la primera definición moderna. Great. Ok. Then. La 3, en la línea 3, there, hace referencia a los mecanismos de reacción. Uh-huh. En la 4, his, en la línea 9, lo puse a Svante Arrhenius. Great. And one more. Profe, Sí. disculpe. Ahí cuando, en la 4, yo puse Svante, el trabajo es de Svante Arrhenius ese. Pusiste al Se refiere trabajo a la de... persona. Perdón, Lauti. Pusiste al trabajo de... Claro, de él. Ok, pero acá que estamos usando un his, y el his es un posesivo para una persona que es hombre, que es masculino, ¿sí? Entonces no me puede referir a una cosa. Si me hubiera puesto un its, sí podría decir al trabajo de... Porque el its se refiere a cosas. Ah, ¿sí? bien. Entonces cuando dice his o her, se refiere a la persona. Claro, el her para mujer y el his para varón. Genial, gracias, profe. De nada, Lauti. Profe, una pregunta. Ujú. Cuando respondemos tenemos que poner con el adjetivo. ¿Cómo con el adjetivo? Claro, por ejemplo, en la 2 que me dijo first, modern, tengo que poner así todo, digamos, no puedo poner definición nada más. Sí, lo mejor sería que pusieran todo. The first modern definition. Claro, porque había en la autoevaluación que por ahí no te lo tomas bien, pero era claro, porque no había puesto con el adjetivo. Claro, digamos. porque no pusiste todo completo. Tenés que poner como si fuera, en este caso, la frase sustantiva completa, ¿sí? Eso en las hojitas, de las primeras hojitas del apunte que te explica sobre la autoevaluación, te dice que para que no te tome como error hay que poner las respuestas completitas. Si estamos hablando de un noun y tiene un determinante, por ejemplo, de, en este caso, voy a poner the definition, ¿sí? No solo definition. Profe, Listo. eso en la prueba de suficiencia, ¿nos lo van a tomar mal si no ponemos, por ejemplo, the definition? Porque, o sea, sabemos a qué se refiere, pero solo no pusimos completo. Claro. Sí, más si lo están haciendo por el compu, porque por ejemplo, capaz que nosotros lo corregimos y sí la verdad no sé, si me permiten modificar, porque sé, si fuera mi criterio solamente, yo te pondría capaz el 50% de la respuesta correcta, porque supiste a dónde refería, ¿sí? Entonces, más o menos no estás perdido, digamos. Pero lo ideal sería que pusieras todo. Porque la compu te lo va a tomar como mal. Capaz si yo te lo corrijo a mano, bueno, te tomo el 50%, pero la compu te lo va a corregir como mal. Claro. Bueno. Sí. Ok.
Entonces, falta una más, Jime. Y después Sí, Profe, el otra. 4 no sé a cuál hice referencia. Hace referencia a Svante Arrhenius, el nombre ese. ¿Ok? Perdón, sí. Al hombre ese que aparece ahí. Great. Jime. Mira, en la 5, para ti, en la línea 4, puse Theoretical Frameworks. ¿Esa cómo se traduce, frameworks, profe? Frameworks son como si fueran marcos teóricos, ¿sí? En este caso. Ah, ok. Marcos teóricos. Gracias. Ok. Serían Sí. theories. En este caso, para no errarle, tendrían que poner several theoretical frameworks. ¿Ok? Ah, bien. Ahí creo que puse, Varios marcos teóricos. Sí, Lauti. yo ahí puse theoretical frameworks nomás. ¿Me lo tomaría mal? Ok, sí, puede que sí. Por las dudas tendrían que poner several theoretical frameworks, porque several está determinando al noun. ¿Ok? Está dentro de esa frase sustantiva. Claro, claro. Bueno, Ok. vamos. ¿Alguien más preguntó algo? ¿A cuál hace referencia el 5 que no puede cambiar? A several theoretical frameworks. En el renglón 2. Several theoretical frameworks. Ok. ¿Alguien más que haga las últimas 5? Perdón, antes que alguien diga. Ro se responde en inglés en este caso, ¿ok? Pongo la frasecita en inglés. Pongo several theoretical frameworks en inglés. La transcribo igualita como está. Acuérdense eso también, aparte de no comerse los determinantes, no se olviden de si lo tienen que escribir a mano, de no ponerlo mal, ¿sí? Traten de que quede todo. Si se confunden a una letra o lo escriben al revés, también se lo va a tomar como mal. Y sí, Juana, frameworks era marco teórico, ¿ok? Teorético sería marco, ¿sí? Frameworks. Theoretical frameworks, marcos teóricos. O sea, profe, Sí, Igna. si no especifica que la respuesta sea en español, la ponemos en inglés. Sí. Pero en el caso de los exámenes se va a explicar. Tendría que decir, responde en... Pero en el caso de las referencias, casi siempre tienen que ponerlas en inglés. Va a ser, por ejemplo, en la 2, cuando tenemos cómo definir autor A, me pone la palabra en español, entonces asume que vos tenés que responder en español. ¿Sí? Pero acá como me está poniendo las palabras en inglés, tengo que poner en inglés, responder en inglés. Me pone el referente en inglés, entonces tengo que responder en inglés. Profe, Sí, tengo Jimena. una pregunta en la 2, que dijimos que es la primera definición moderna. Si todas las frases sustantivas llegaría también a ácidos y bases. ¿Me explico? La 2. Que en la ver. línea 8 sería the first modern definition of acids and bases. ¿Sería todo eso? ¿O es más hasta llegar al verbo was? Sí, podría ser que se confundan, o sea, no que se confundan, en realidad es parte de la frase sustantiva, pero la podrían, no, yo la terminaría en definition, si fuera la respuesta. The first modern definition. Pero técnicamente love sigue siendo parte de esa noun phrase, de esa frase sustantiva, porque lo modifica, ¿sí? Claro, claro, y ahí con la idea de poner todas las frases sustantivas, ahí se complica. Sí, para mí en esos casos de referencia sí o sí va a jugar lo que piensa el profe, digamos. Claro. Yo si me ponen todo, no lo pondría como mal, si me ponen parte, tampoco lo pondré como mal. Esa es mi opinión. Okay. Profe, Pero sí, es verdad que sigue siendo parte de la frase. Sí, Fernando, o Fernández del apellido, no veo todo. no, Fernando Galo. Galo es el apellido. Ok. En la oración Sí. 8 dice, casi al final, dice was device. Yo tengo en el glosario como que device es dispositivo, pero yo entiendo acá que se refiere a como que fue propuesto. Claro, se refiere a eso, sí. Bien. Entonces device en
presente es dispositivo, pero en pasado es como proponer, o sí, proponer, teorizado, sería algo Sí, así. como sería como también podés decir un sinónimo como inventar, ¿ok? Inventar, porque device, ¿ahí qué sería? Device, dispositivo, sería en un noun, ¿ok? Un sustantivo. Y acá está funcionando como un verbo. O sea, como sustantivo tiene el meaning de dispositivo, como verbo tiene el meaning, por ejemplo, de inventar. Ese sería un sinónimo. ¿Sí? Como tiene el was delante, se transforma en Sí. verbo. Claro, porque ¿cómo está ahí en voz pasiva? Was devised by, Claro. fue inventado por tal persona. Bien, bien. O podrías decir, Svante Arrhenius devised, bla, bla, bla. ¿Sí? Inventó tal cosa. Ahí sería en voz activa. Claro, porque es activo porque está ocurriendo, ¿cierto? Se refiere a, más o menos algo así, me acuerdo, me parece. La voz Activo activa. es porque, sí, activo es cuando tengo al sujeto, lugar de sujeto y el verbo y la oración sigue común, digamos. Y en voz pasiva es cuando priorizo otra parte de la oración y al final va mi sujeto, es como que cambio de lugar, ¿sí? Mi objeto se va al lugar de sujeto y mi sujeto se va al lugar de objeto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiero enfatizar capaz el objeto, porque acá me interesa saber qué creó Svante Arrhenius. No me importa tanto que él lo creó, sino qué creó. Entonces pongo primero el objeto. Es para enfatizar esa estructura en este caso. Listo. ¿Sí? Ok. Bien, no hay preguntas en el chat. Entonces, las 5 últimas de lo de referencia. Yo, profe. Ok. En las 6, donde dice it is, sería, yo puse hydrogen ion. Ok. It's. Ok. It's hydrogen ion. Las 7 dice they. Yo puse acid base theories. Great. En la 8, it's también hydrogen ion. Ok. En la 9, these concepts, gases or liquid. Ok. ¿Todos pusieron esa respuesta? No. Yo puse análisis del ácido base. A ver, déjeme buscar en renglón. 6. Sí, yo puse acid base. Ok. Sí, ahí se referiría a los términos ácido-base, ¿sí? No al análisis de, sino a los términos ácido-base, a los conceptos ácido-base, ¿sí? Profe, ahí sería ácido base, la reacción ácido base o solo ácido base. Para No, que los esté términos completa. ácido-base. Ok. Ok. Y en la última Profe. puse it's Sí. proton. Ok, ahí vemos eso. Sí, Fer. ¿Cómo te das cuenta a qué hace referencia la palabra? Porque hubo un ejemplo en el cual la referencia estaba 2 oraciones atrás. Y eso, ¿tenés que primero darte cuenta de qué habla el párrafo? ¿O cómo? Claro. Tengo que entender de qué está hablando el párrafo. Para darme cuenta que, o sea, por ejemplo, en nuestro caso acá, que tenemos lo de ácido-base, reacciones ácido-base, ¿sí? Tengo que entender que vengo hablando de esto y que la base de mi texto, o sea, el núcleo de mi texto es la idea de ácido-base, reacciones ácido-base. Entonces, si hablo de quién dio estos términos, ¿ok? Tengo que darme cuenta que son los ácido-base y no los gases y líquidos, ¿sí? Porque la base de mi texto es eso. Pero sí o sí tengo que entender, si tengo una referencia de una persona, tengo que haber entendido que en algún momento del texto nombrar a una persona y esa va a ser la persona que va a ser mi referente.
¿ok? Profe, Tengo que ir siguiendo el hilo. el, Sí. ¿quiere explicar el 8 y el 10 en los hits esos? 8 y 10. Ok, el 10 yo puse otra cosa. Vamos por el 10 y después volvemos al 8. El 10. ¿Todos pusieron proton? Yo puse base. Yo puse base también, yo también Miss. puse base. Ok. Entonces, en la línea 24. Conjugated ace. The reception of proton by a base produced its conjugated ace. Ok, en ese yo puse donde aparece antes la activación. Profe, en ese caso no sería la recepción de un protón. La Sí, yo reception of pensé a lo proton. mismo. Porque dice No. esto, produce esto, o sea, como que conjuga un ácido. ¿Qué conjuga un ácido? La recepción de un protón por parte de la base. Pero no está hablando de eso, ¿de quién sería el ácido El ácido conjugado? conjugado es de la base. Es base Claro. con su ácido conjugado. Claro. Ok. Vamos a tratar. ¿Quién trata de traducir todo ese párrafo para que se entienda? Desde an acid-base reaction, del renglón 21. Bueno, yo intento, Miss, si quieren. Ok, Agus. Una reacción ácido-base es así, la remoción sería de un ion hidrógeno desde un ácido y su adición, digamos, a una base. La remoción de un ion hidrógeno desde un ácido produce su base conjugada. Which is the acid with hydrogen ion, lo cual es un ácido con un ion hidrógeno removido, digamos. La recepción de un protón a una base, la recepción de un protón a una base produce su ácido conjugado, el cual es una base con un ion hidrógeno de más, digamos, adherido. Ok. Entonces, ¿No hace referencia a la reacción? ¿quién fue el que dijo Hace hace referencia a la transferencia del ion hidrógeno. Ok, por lo que por entiendo. ejemplo, en la primera Todo se oración. basa en eso. Ok, por ejemplo, la primera parte es an acid-base reaction is thus the removal of hydrogen ion from the acid and its addition to the base. Okay, then the removal of a hydrogen ion from an acid produces its conjugated base. Una base No se conjugada ¿de refiere qué? ¿No se refiere ahí a la recepción? Porque dice la recepción de un protón a una base produce su propio Profe, para mí habla todo de la ácido reacción. conjugado. Yo puse Perdón, Lauti. como respuesta la reacción ácido-base. Todo hace referencia, el primer ITS y el segundo ITS, aunque el primero no esté en el ejercicio, hace referencia a una reacción ácido-base, ¿sí? Produce una base conjugada de esa reacción, produce una base, un ácido conjugado de esa reacción. ¿Se dan cuenta? Sí, sí, profe, pero, o sea, en el ITS que nos pide el ejercicio, es como que Sí. no nombra la reacción ácido-base. O sea, yo entiendo que en el contexto estemos hablando de la reacción ácido-base, pero es como que medio confuso también, porque si Sí. nosotros nos fijamos específicamente en ese renglón, no lo toma como reacción ácido-base. Está tomando ese ITS como su ácido conjugado con respecto a la base, o sea, se está hablando de la base ahí. Porque si Claro, nosotros sí, separamos las dos cosas,
si tenemos un ácido, ese ácido va a tener su base conjugada y la base va a tener su ácido conjugado. Claro. Para mí, tu deducción, Agus, está bien. En el primer ITS, aunque no esté, ¿a qué me referiría? Al ácido. En the removal of a hydrogen ion from an acid produce its conjugated base. Una base conjugada del ácido. ¿Ok? Entonces, en el segundo, si tomo eso como referencia, me va a producir un ácido conjugado de la base. A base produce its conjugate acid. ¿Sí? Eso también está perfecto tu Yo conclusión. lo entiendo igual, profe. Claro, pero nunca sería del protón. ¿Se dan cuenta? Nunca sería del protón. Siempre me estás hablando de las reacciones ácido-base. Jerónimo, ¿estás bien? Ya te anoté si necesitas retirarte. No sé si se fue o todavía sigue acá. ¿Se entiende? Profe, ¿y por qué no dice produce a taca taca? O sea, no sé por qué dice its. Tipo clavo verbo. Podría poner produce a conjugate base, pero pone its para referirse, para hacer un referente, digamos. Se podría de ambas maneras. Ahí seguimos, pero se va a cortar, ¿saben? Así que vamos a tener que salir y entrar de vuelta. Para que no nos deje la mitad. Así que salgamos y volvamos a entrar, porque falta menos de un minuto. Ok. Entonces, profe, ¿está bien si yo pongo base? Sí, si ponen base está bien. No sé quién habla. Profe, ¿qué dijo recién que recién entró? Pregunta a uno de tus compañeros que no vi bien el nombre, que si ponen base está bien, y les dije que sí. Ah, bien, perfecto. Ok, y había otra, la 8, que habían preguntado. 8, first. Ah. Ok, ¿quién había preguntado de la 8? No me acuerdo. Yo. O sea, no me Ok, cuesta, no José. anda los hits. Ok, en el caso de ¿no? del ITS en la línea 21, sí, dice the removal of a hydrogen ion from the acid and its addition to the base. Entonces, es ponerle la eliminación, el mover un ion de hidrógeno del ácido y adherir ese ion de hidrógeno a la base. ¿Se entiende? Si lo hacemos en español. Sí, o sea, es ion de hidrógeno. Sí, ahora Ajá. sí lo entendí. Gracias. Ok. Profe, igual yo tengo una pequeña duda. En la 7, la DEI, dijeron acid-based theories, pero le quería preguntar si era solamente eso o era Bronsted-Lowry acid-based theory. Sí. Yo tenía la misma duda, profe, ¿cuál sería la respuesta correcta? Yeah, very important for the analysis.
These are called acid-base theories. No, sería el acid-base theories, porque después te dice un ejemplo de esas teorías, Bronsted-Lowry acid-base theory. Y cuando refiere a la de Bronsted-Lowry, me habla de una sola teoría, ¿sí? Y acá cuando me pide referencia de un they. ¿Y cuándo usamos el they? Cuando tengo muchas cosas, no solo uno, ¿sí? Si no Sí, sería perfecto. it, ok, la referencia. It is very important. Esa teoría de Bronsted y Lowry me habla de uno solo, pero acá me está hablando de muchas, de varias, entonces es la primera, theories. Ok. ¿Y no podría ser this? Porque sería esas teorías. Si yo leo they, me suena más a Bronstein-Lowry como personas, y this sería más teorías. No, porque Bronsted y Lowry es un ejemplo de una de esas teorías, ¿sí? Porque Bronsted y Lowry ahí me está hablando, oración Bronsted-Lowry acid-base theory, mi sustantivo es theory. El resto, Bronsted and Lowry and acid and base, son mis modificadores de theory, ¿ok? Eso sí tengo que tener en cuenta. Entonces, sí o sí, si yo tengo un they, tengo que buscar un referente plural, ¿sí? Sí o sí, si no me salía it. Sí. Sí. Sí, la línea 22 es la 8. Sí. Sí. Déjenme ver acá el costadito. Ok, es la misma. Ok. ¿Estamos con eso? Entonces, siempre tengan cuidado en eso. Primero, siempre fijarse cuál es mi sustantivo central en una frase sustantiva, ¿sí? ¿Cuál es el sustantivo y cuáles son los modificadores para que no se me haga un mezclete? Y después que siempre, si me piden un referente y es un they, tengo que buscar en plural. Si me piden its, tengo que buscar en singular, ¿sí? Esto también hay que tenerlo en cuenta. Okay. Profe, ¿y la 8 cómo ¿Cuál es es el que cuál sería? sustantivo principal que dijo? ¿Cómo de cuenta? Por ejemplo, esperen que estoy anotando los nombres. Por ejemplo, acá en el que decíamos Bronsted-Lowry acid-base theory. Ahí, si no, piénsenlo en español. ¿Cuál es mi sustantivo ahí? ¿Cómo se traduce ese Bronsted-Lowry acid-base theory? La teoría de ácido base y Lowry. De Bronsted and Lowry. Ok. Entonces, en español, ¿cuál sería mi sustantivo principal ahí? La teoría, ¿sí? Teoría. Y ahí de teoría tengo que decir, en teoría, ácido base modifica teoría. Bronsted and Lowry modifica teoría. ¿Sí? Tengo que saber distinguir. Modifica porque hace referencia a ella. Modifica porque son adjetivos, ahí ácido base está funcionando como adjetivo y Bronsted and Lowry también. ¿Sí? La 8. No, la 8, Rho, sería hydrogen ion. Profe, pero si la 8 ahora es la línea 22, ¿no sería acid? A ver, déjame ver. 21. An acid-base reaction is thus the removal of hydrogen ion from the acid and its addition to the removal of hydrogen ion from an acid produce its the removal of a hydrogen ion from an acid produce its conjugated base. Porque en realidad veo que la 6 y la 8 en ambas pide el its para la línea 21.
Pero recién a uno de los chicos le dijo que la 6 era para la línea 21 y la 8 era para la línea 22. Sí, porque si no me sobra un it, o sea, tengo un solo it en la 21. Claro. Pero ahí tengo dudas, si sería the removal of hydrogen ion from an acid produce its conjugated bases. Y no sería Una el mismo base caso que el it conjugada en el base, claro. en el segundo, claro. En el 10, digamos. Es el mismo Sí. caso. El mismo caso. Que uno refiere a ácido y el otro a base. Claro. Sí, tiene razón la Agus. Tengo que cambiar acá. Entonces, ¿cómo queda? Entonces, la 6, hydrogen ion, la 8, acid, y la 10, base. Ok, ¿estamos con ese? ¿Qué hora es? Ok. ¿Quién se anima a hacer lo de las definiciones? Eso lo tienen que poner en español. Yo lo hago, profe. Ok, ¿nombre? Nair. Ok. En el 1 dice la reacción ácido-base, en la primera línea, dice que una reacción de ácido-base es una reacción química que ocurre entre un ácido y una base. Ok, great. The next one. La 2, en la línea 21, dice que es la remoción de un ion de hidrógeno del ácido y su adición a la base. Ok. Y la 3 dice que un ácido Arrhenius, ¿puede ser? Un ácido, según Arrhenius, ok, sí. Es una sustancia que se disocia en agua para formar iones de hidrógeno. Ok. Esto es un ácido que sería como que aumenta la concentración, porque dice an acid increases the concentration. Sí, que aumenta, ok. Que aumenta la concentración de hidrógeno, de iones de hidrógeno en una solución acuosa. Ok, ahí se hubieran puesto hasta iones de hidrógeno, tampoco estaría mal, ¿sí? Porque después me pone un that is y es como que me vuelve a reforzar lo que me dijo, o agrega más de lo que me dijo, pero no estaría mal si hubieran puesto hasta el hydrogen ions, ¿ok? Sí, iones. Claro. No estaría mal. ¿Y la otra, Nair? Una base, según Arrhenius, es una sustancia disociada en agua, que se disocia en agua, para formar iones de hidróxido. Ok, great. En eso les pareció era bastante transparentes las definiciones, le pareció muy difícil traducirlas para... No, profe. Pero No, nosotros profe. vamos a tener que responder Ok. traducido o no nos van a pedir definiciones así. Sí, la idea es ahí que las hagan traducidas. Sí, pero digamos, es muy fácil en la definición traducida cambiar una palabra y para la computadora es un error. No, ahí sí va a ser como una idea de que ustedes van a desarrollar, así que interpreto que va a ser a lectura nuestra. Sí, que nosotros leamos, sí. Porque es como una respuesta de desarrollo. Si usted hace una respuesta de desarrollo, siempre va a haber que leer lo que pusieron, porque nunca van a poner exactamente igual de lo que nosotros pongamos, a menos que copien y peguen. Claro, porque si fuese que nosotros tenemos que decir cuál es la definición del texto, podés copiarlo y pegar y no va a tener diferencias, pero si hay que traducir, ahí sí. Sí. Profe, una pregunta. ¿Qué significa ese IE que continúa en la línea 14? Sería Creo como, que es un... es decir, Ah, ok, está para analizar en la otra actividad.
Claro, ¿y eso qué significa? O sea, ¿son dos palabras abreviadas? ¿Cómo? ¿Son dos palabras abreviadas? Sí. Sí, es como, es como decir, es una expresión latina, sí, latina, en latín, ¿ok? Que se usa. Claro. Pero significa como, por ejemplo, ¿sí? Ok. Creo que no me preguntáramos nada. Bueno, entonces, la que sigue, hay definiciones en las líneas 15 y 17, fundamente. Profe, puede ser que sí hay. Yo Ok, puse que ¿por no, qué? profe. Para mí no hay. Para mí en Bueno. una sí y en otra no. Para mí no. Profe, Sí. según yo hay porque, o sea, lo que nos dice es que la definición bla, bla, bla hace referencia después a las concentraciones que disuelven los iones. Claro, en pero la- dice a qué hace referencia o cuáles son las restricciones de cada definición, pero Pero no está te da una explicando a qué se definición referencia la concreta. definición. O sea, yo creo que puede ser. Pero no sería la definición en sí, creo. Claro. Claro, Ahí tiene para mí no razón es, Lucas. porque no tira una definición. O sea, solamente te dice como las restricciones, la definición o cosas así, pero no da la definición en sí. Claro, te está refiriendo a definiciones que ya dio anteriormente, pero no te está definiendo. ¿Sí? Puede ser, profe, porque no está el is. Eso te da un indicio de definición. También, no está unir, no tenemos dos puntos, no tenemos refer. ¿Cómo, Fer? No, eso, o sea, en los días anteriores se denotaba con is los dos puntos o la palabra de definición. Es una definición. Ok. Entonces no, porque aparte tengo que entender el sentido del texto. Entonces yo me defino y el texto me está refiriendo a definiciones que ya dio, pero en esos renglones no hay definiciones. ¿Sí? Son las voces pasivas que hablábamos recién, que dan énfasis a otra cosa. Ok. Ok, ¿se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Acá vamos a hacer una parte de lo de los nexos lógicos. Sí, vamos a como Profe. introducir. Profe. Sí. Dijeron entonces que la 17 no es una definición, ¿verdad? No. Ok. Sí, porque no me está definiendo nada, me está refiriendo a la definición de Brownstein and Lowry, que fue formulada en el 1923, ¿sí? Sí, más abajo te la define. Claro. Bien. Después si te dice, esa definición está basada en la idea de que la protonación de bases, ok, bla, bla, bla. Después también me sigue hablando de la definición. Sí, profe, entiendo. Ok. ¿Cómo le fue con estos nexos lógicos de la actividad? Profe, yo sinceramente no entiendo bien cómo marcar la relación lógica. Sí, profe, Ok. me preguntar. ¿Cuál es mi primer nexo? En la línea 12, ¿pudieron descubrir aunque sea el nexo? Sí. Yo puse ¿Cuál sería? that is. That is. Ok. Yo también. Y yo tengo que explicar cuál es la relación lógica entre lo que venía diciendo y lo que voy a agregar en este caso, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Por ¿Puede ejemplo, ser de consecuencia? no, en este caso ¿No es no. de aclaración, profe? Ok, Ejemplificación. ok, es más una aclaración, ¿sí? Es Profe, una una aclaración, pregunta. un agregado de lo que ya vengo diciendo. Profe, una pregunta. Esos nexos que dicen ahí que no van a estar evaluados, ¿son todos los que están acá, tipo estos 4 nexos, no van a estar evaluados en la prueba, no? Sí, pero después me fijé en la autoevaluación y tenían unos de estos, ¿o no? No estaba Sí, David sí había. Chisay, Sí, ¿o no? tenemos varios. Sí, profe, Sí, está bien. eso tengo, hoy yo tenía esa conclusión de que no iban, pero tengo que preguntar porque en la autoevaluación se los vi. O sea que capaz que este año los incluyen, no sé.
tengo que preguntar eso. Entonces, profe, ¿qué habría que poner ahí en la Ok, relación entonces lógica? en nexo pongo that is, transcribo eso, that is, y en relación lógica pongo adición, aclaración. Por ejemplo, adición, agregado, les aparece en los ejemplos del apunte, o aclaración. No hay que explicar nada, o sea, hay que poner una palabra que Poner qué explique hace, eso. por ejemplo. ¿Qué pasa? Sí, por ejemplo, en el último, porque los otros son iguales. En el último, ¿cuál es el nexo? El de la línea 25. Unlike, puse yo. Unlike. Unlike. Y para usted, ¿cuál es una relación? ¿Qué hace? Contraste. Contraste. Entonces pongo relación lógica, contraste. En Contraste español, dos cosas, ¿cómo? lo que viene y lo que voy a hablar después. Y en la de adición, tenés que contestar ¿Qué son adición next y lógicos? agregado. ¿Cómo justificas? Ok. Me están hablando Feli y Fer a la misma vez. Fer, decime. ¿Qué son los nexos lógicos y cómo se identifican? Ok, los nexos son los que vengo diciendo que marquen, ¿sí? Que son importantes. En este caso tenemos that is, en la línea 14 va a ser el IE, que me estaban preguntando qué era, que significa ¿Qué es decir. significaba? Es decir, ¿sí? Y el otro de la línea 19 es that is to say. Okay. Los tres significan lo mismo. ¿Qué hacen? Hacen una edición, ¿sí? Una aclaración de lo que se venía hablando. Y en la línea 25, un nexo es unlike, ¿sí? Que indica que contraste. Eso que tienen que hacer, identificarlos cuando estemos hablando, son conectores, ¿sí? Los van identificando cada vez que hacemos una actividad y le van agregando, por ejemplo, unlike significa tal cosa. Y es un nexo para contraste, ¿sí? Entonces puedo hacer tres columnas en mi glosario y en una pone el significado en inglés, el otro en español y el otro qué me hace. ¿Qué relación Profe, lógica es? entonces, BAT sería un conector, también un nexo. But, por ejemplo, también puede ser un conector. ¿Qué significa? Pero. Claro. ¿Sí? Lo pondríamos, a la relación lógica la tendríamos que poner en español o en inglés. La palabra que explique. En español. Sí. Profe, ¿y BAT en Gracias, su profe. relación lógica? También voy a hacer un contraste. Profe, Y paren, antes que sigan hablando, Feli, ¿solucionamos lo que ibas a preguntar? ¿O qué era? No, yo no iba a preguntar, iba a aclarar, digamos, que está escrito cómo hay que responder los nexos, que en español y están las palabras justas que hay que poner, porque si pones otra cosa, está mal. Sí. Ahí está. Pongan edición, guión agregado, o en otra página les aparece también la aclaración, ¿sí? Adición. Profe, pero es lo mismo si lo ponemos en mayúscula o en minúscula, o ¿qué onda? Sí, debería ser Pero lo si mismo. pones Sí. aclaración está mal, ¿Por qué? porque dice que no se puede responder aclaración, dice que hay que poner edición agregado. Ok, si les dice eso, entonces, adición agregado. Eso decía un protocolo que leí. Sí, está en el apunte en la primera Está en el página. apunte, pero yo debe haber anotado aclaración por algo. Pero bueno, si dice que no. Si lo leyeron, está bien. Profe, yo tengo que that is es de ejemplificación, para introducir un ejemplo. Sí, yo también, bien, pero puede lo ser. saqué de un libro. Sí, puede ser Entonces, también para ¿cuáles son las ejemplificación. palabras? ¿Cómo? ¿De dónde sacamos esas palabras de adición, Si no me contraste? equivoco, están más adelante o están en la parte de la autoevaluación. Déjenme Están en la chequear. página 26 y 27 del libro. Ok. Dale, gracias. Vi los otros días, pero no. A ver, déjenme buscar. De 26, ¿sí? Es porque yo puse la declaración porque me parece que sí. Ok. Profe, yo no sé si usted tiene influencia en lo que es la evaluación, pero estaría bueno que le digan que pongan las opciones que nosotros les señalemos, porque por ahí no las pueden tomar mal si no ponemos un tilde o algo así, y estaría chomazo. Sí, a mí me puso como mal los nexos lógicos porque los puse sin tilde. Bueno, igual eso es
O sea, sería lo que deberían hacer. Tengo que aprender a escribir bien, ¿sí? Pero, sí, o sea, venimos a aprender inglés, profe, gramática, por un acento nomás. No, sí, obvio, eso yo lo entiendo, pero bueno, lo ideal es que ustedes tienen que saber escribir bien, aparte están escribiendo en español, ¿sí? Pero bueno, sí, yo no se los pondría mal, pero sí, ya voy a charlar de eso, tengo que saber bien cómo lo van a hacer, todavía no me adelantaron nada. Si yo soy la que tengo que preparar mi propio examen, genial, les voy a tener eso en cuenta. Si lo van a imponer desde la cátedra, se tendrá que charlar eso. Sí, Fer, que estás levantando la mano. En la oración 19, el conector lógico que es that is to say, yo entiendo que esto es como decir a qué referencia o cómo se usa. Ok, ¿de qué me viene hablando? De la definición de Bronce de Lori, ¿no? Ok, ¿en qué está basada la definición de Bronson and Lowry? Y después me dice, es decir, ¿sí? Me refiere a que, me dice, that is to say, es decir, me aclara que es la habilidad de los ácidos de donar iones de hidrógeno, ¿sí? Sería aclaración. Y lo que decían del that is to say, también lo puedo usar como ejemplificación, pero para mí acá no está ejemplificando algo, sino está aclarando algo, ¿sí? Puedo usar a un nexo para varias cosas. Para mí acá está aclarando en los 3 casos. Por ejemplo, no se me ocurre ahora, pero por ejemplo... ¿Cómo? Está como citando nuevamente la teoría o aclarando algo que se dijo antes. Claro. Puede ser. No leí el texto. Sí, está aclarando. Claro, profe, ¿sabes qué? Yo le puse ejemplificación porque cuando busqué en internet me salían esos conectores, es decir, como de ejemplificación, pero no estaba ejemplificando, está agregando, como usted dice. Claro, siempre vamos a tener que ver el texto, ¿sí? De qué me está hablando. Ok, creo que no quedaba más nada. El revuelo de hojas no sé dónde metí el otro. Ok. ¿Queda alguna duda de eso? El último era de contraste. ¿Una duda más de eso? Así podemos seguir con... Les quiero dar un tema teórico chiquitito. Profe. ¿Cómo? Sí, ¿cuál contraste? El último, el unlike, es de contraste. Obviamente, Laureano, que vamos a corregir los profes. Obviamente que uno revisa lo que ustedes hacen, ¿sí? No es que solamente van a decir sí, no, sí, no. Vamos a ir y vamos a revisar lo que ustedes hicieron. Ok, pero me dice... eso sí dice, comparación, confrontan semejanzas o diferencias entre 2 o más. Para mí sería correcto poner contraste. Porque ahí está marcando diferencias, no semejanzas. Claro, ahí en el texto significa diferencia de... Por eso es contraste y no comparación. Porque marca las diferencias entre 2 cosas. Estas son cosas que yo tengo que preguntar, de que si ustedes pusieron contraste está mal o tienen que poner comparación. Claro, ustedes tienen que tener la lista de palabras, pero tienen que saber qué significa y después tienen que entender la relación lógica en el texto, ¿sí? Si ahí tengo un conector que se usa para ejemplificación, aclaración, entonces tengo que pensar en el momento que estoy en el texto, ¿sí?
Acá se está ejemplificando, acá se está aclarando, ¿sí? Pero bueno, si yo sé que that is to say lo uso para ejemplificar o para aclarar, se me reducen las opciones. Ya no empiezo a pensar que puede ser comparación, que no sé, o sea, otras opciones, sino que se me reduce a 2 o 3, y yo de esas 2 o 3 elijo una, ¿sí? ¿No está? A ver. Profe, en el apunte dice. Está ahí, unlike, en comparación. Por eso les digo que yo tengo que preguntar si pusieron contraste mal. ¿Sí? Profe, en el apunte dice que estas categorías no se evalúan. Las de Y eso es lo otro, que no comparación y se evalúan, aclaración. pero en la autoevaluación se los pusieron. Entonces también tengo que consultar eso. Lo vi esta mañana antes de la clase, que les habían evaluado eso y yo había sobreentendido por el apunte que no les iban a evaluar eso. ¿La categoría de comparación estaba? Porque Sí, dice estaba que lo de las primeras 5 sí, pero después hay otras 6 que no van. Hay 5 que sí Claro. se evalúan y 6 que no. Eso tengo que preguntar. Para el lunes que viene se los resuelvo esas cosas. Voy a bien. preguntar lo de la autoevaluación, de si van a ser así, de cómo vamos a ser de estrictos con el tema de si ponen bien o mal una palabra. Hoy chusmeé eso y vi que les habían tomado lo mismo, entonces como que si tienen que poner un poco de acuerdo, voy a preguntar cuál es su postura. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. De nada. Gracias a ustedes por la paciencia, ¿ok? Ahora, Coti, ¿ok? Vaya. Ok, vaya. Tenemos unos 20 minutitos que les quiero mostrar lo del caso posesivo, ¿sí? Quiero que veamos hoy eso. Y hagamos unas actividades, ¿sí? Les voy a compartir la pantalla y avísenme cuando les aparezca. Vea. Ahí aparece, profe. ¿Aparece? Oh, genial. Bendita 10 minutos. Ok. Here. Ok. Acá. Los quiero achicar. Ok. Tenemos en la página 12. Ahí tienen la explicación de esto, ¿sí? Vayan ahí por las dudas. Ya vamos a hacer las actividades esas. El caso posesivo, ¿sí? Nos han aparecido en los textos anteriores. Nosotros utilizamos el genitivo, que sería el apóstrofe y la S, y los pronombres y adjetivos posesivos para decir a quién pertenece algo, ¿sí? Esto equivale, como dice acá, a las relaciones de posesión que en castellano vienen indicadas con la preposición de. La primera opción es sustantivo, apóstrofe S, sustantivo, ¿ok? Acuérdense que noun es sustantivo en inglés. ¿Para qué usamos esta estructura? Para personas o animales, ¿sí? ¿Cómo hago para formar la estructura? Primero voy a tener el primer sustantivo, que en este caso, por ejemplo, en mi ejemplo va a ser mother, y a ese sustantivo le agrego la apóstrofe y la S, y después voy a poner otro sustantivo que va a ser el sustantivo poseído, en este caso, house. Sí, Fer. ¿Este PowerPoint lo sube a usted a la VE o no? ¿A ustedes quieren que lo suba? Y está bueno porque Sí, profe, tenés algo por favor. resumido y colorido. Si lo puede, Ok. si puede subir todos los que mostró, mejor, profe. Ok, vamos a hacer esa entonces. Ya los voy a subir. Ok, antes que se nos termine. Bueno, entonces, si esto es para indicar posesión, entonces si yo digo, my mother's house, ¿qué significa? La casa de mi Casa mamá. de mi Casa de madre. mi madre. Ok, la casa de mi madre. Entonces en español usamos la construcción con el de, ok. Y después, esto es cuando tengo un sustantivo que no termina con S o que no es plural, como por ejemplo my mother, ¿sí? Pero cuando queremos indicar posesión y tenemos un sustantivo en plural
o un sustantivo que acabe con S, solo voy a poner el apóstrofe, ¿sí? Entonces acá tengo, por ejemplo, my parents' house. ¿Qué significa eso? La casa de mis padres. La casa de mis padres. Padres. Como parents termina con S, solo voy a poner el apóstrofe, ¿sí? Después, cuando tengo varios poseedores que poseen la misma cosa, se agrega un apóstrofe al último poseedor, ¿ok? Por ejemplo, Tom and Rachel's children are very kind. ¿Qué significa la primera? Los hijos de Tom y Rachel son muy amables. Ok. ¿Y por qué el significado se modifica en la segunda? Tom's and Rachel's children are very kind. En la anterior decía que eran los hijos de ambos y ahora dice que cada uno tiene, o sea, hijos distintos, digamos. Muy bien, Agus, ok. Por eso se me modifica, porque poseen hijos distintos, digamos. ¿Ah? Entonces, si yo pongo en ambos, modifico el significado de la oración. Entonces, siempre que tengo varias personas que poseen una sola cosa, siempre lo voy a poner en la última persona que nombro. Después, cuando lo poseído sea una casa o un negocio, se puede omitir el apóstrofe. Entonces acá yo tengo, I am waiting for you at Tom's. ¿Tom's qué? Tom's house, en la casa de Tom. Pero yo asumo que lo que viene es casa, entonces digo Tom's solamente. Lo mismo para el segundo. We are at the hairdresser's shop, ¿ok? No hace falta que diga el shop, porque ya asumo que es en la peluquería, ¿sí? A hairdressers. Eso es porque ya se mencionó en el texto, ¿no? Ya se aclaró en el texto que la casa de la que está hablando es de Tomás. Puede que se haya aclarado como o puede que se asume. Cuando es en el caso de casas o de negocios, se asume, ¿sí? Que lo que viene es house o shop. Entonces no hace falta poner. Por ejemplo, puedo poner bakeries, que es panadería. No digo bakeries shop, ¿ok? Digo bakeries, solo. Se asume con esas dos palabritas que ya sé lo que es. ¿Ok? I go to my grandparents. Es que fui a la casa de mis abuelos, ¿sí? No hace falta que diga my grandparents' house. Es algo que se asume, se da por dado en esos dos sustantivos. House ¿Y o shop. ¿Y cómo sé si Tom tiene un negocio o la casa? Bueno, ahí me voy a dar cuenta porque por el contexto, porque si estoy hablando con alguien y digo Tom's, se supone que la otra persona sabe quién es Tom. ¿Sí? No estoy hablando en el aire, sabe quién es Tom el otro. Entonces va a asumir que fui a la casa de Tom y que Tom no tiene un negocio, por ejemplo. Y si Tom tiene una casa y un negocio, ahí se voy a aclarar. Tom's house, Tom's shop, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, profe, cuando se aclara que es la casa o el negocio de alguien, es porque la otra persona no conoce de quién se está hablando. Claro. Es como una anécdota, fui a la casa de Tomás. Ah, bueno, está bien, pero no sé quién es Tomás. Claro. Pero bueno, en este caso, sí, lo más común es que se diga así, ¿sí? Si, por ejemplo, me confunde si tiene un shop o una house, es raro. Uno, porque el otro seguramente sabe, y si no, voy a tener también el nombre del shop. Acá yo no tengo Tom's Hairdresser Shop, ¿ok? Tengo hairdressers. Entonces directamente digo como qué es el lugar, ¿sí? Como bakeries, panadería, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Ok. Y después para objetos animados voy a tener el los, que diría, o sea, el significado es lo mismo en español, uso la construcción de para traducir, pero acá en el caso de inglés voy a usar esta, sería el noun, sustantivo, más un of, que es una preposición, más el noun, ¿ok? Otro sustantivo. En vez de tener la S acá al medio, o la apóstrofe y la S, o el apóstrofe solo, voy a tener el of. Veo que tengo mensajes en el chat. No me manden mensajes en el chat porque así no los veo. ¿Ok? Si quieren decir algo, díganme o alguien más lea después. En este caso es the length of the diagonal. ¿Ok? ¿Qué sería el significado? Lo La tenemos acá. longitud de la diagonal. Ok. ¿Y en la segunda?
Sería como los límites de un intervalo, digamos. Ok, los puntos finales. Sí, los puntos finales de un intervalo. Ok. ¿Qué es Ok, length? entonces para el longitud. Entonces tenía primero, lo uso para el primero, que es la S o la apóstrofe S, lo uso para personas o animales. Y el of lo uso para objetos inanimados. Pueden encontrar que se use, por ejemplo, un of para una persona, pero es poco común, digamos. Estas son las estructuras más probables de encontrar, ¿sí? Siempre es probabilidad. Más cuando son hablantes nativos, nos pasa lo mismo en español, cada uno hace lo que quiere con la lengua, o sea que a veces usan cosas que nos dicen que no se deberían usar y ellos lo usan igual, ¿sí? And then, también usamos estas estructuras posesivas para expresiones de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, el primero, my brother will travel with me to this week's trip. ¿Qué es el significado de week's trip? El viaje de la semana. Ok. Y el segundo, I will see you on Monday's meeting. La reunión del lunes. Del lunes. Ok. Then, Claire earned 2 days pay for her work at college. Se nos va... Sí, se nos va a cortar. Salimos una vez más, entramos y ya es la última vez, digamos. ¿Ok? Por ahora, ¿queda alguna duda de eso? No, profe. Estamos bien, ahora vamos a ver ejemplos, no se preocupen. Y después quería, aunque no esté en esa página, como dijimos acá, utilizamos el genitivo y los pronombres y adjetivos posesivos para decir a quién pertenece algo, ¿sí? Entonces esto nos había aparecido, no estaba explicado en la paginita esa, la 12, pero no quería dejar de nombrarlos porque ya nos aparecieron, ¿sí? Más que todos, los pronombres posesivos, no sé, pero los adjetivos posesivos sí, ¿ok? ¿Y qué los usamos? Para hacer referencia, por eso son importantes acá, ¿sí? Hacer referencia a la persona que posee. Entonces, por ejemplo, un ejemplo con my, here, adjetivo posesivo, ¿se les ocurre? My car. My phone. My car, ok, great. Your car, tu auto. Si digo his car es porque me refiero a un hombre, ¿ok? Si digo her car es porque me refiero a una mujer. It me refiero a una cosa o, por ejemplo, a un animal. Por ejemplo, its leg. Estoy hablando de un león. La pierna del león. Its leg, ¿ok? Y si digo our me refiero a we y si digo their me refiero a they.
Y esto cuando salgan un ejemplo no lo vamos a tener en cuenta, pero por ejemplo, puedo decir my house, o un ejemplo con un pronombre posesivo, this house is mine, ¿ok? Son pronombres posesivos que vienen después del verbo. This house is mine. This house is yours. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Quería como que le pusieran un título a la situación. Se ubicaran con los No entiendo pronombres. muy bien los pronombres posesivos. Pronombres posesivos es porque va a ir después del verbo, ¿sí? Acá yo digo adjetivo posesivo, el primero, el rosita, es my house, mi casa. Y el pronombre posesivo digo this house is, verbo, mine. Entonces, esta casa es mía, sería en traducción. ¿Ok? Me va después del verbo. Y el adjetivo posesivo, ¿dónde me va? Antes del sustantivo. Your house, my house, his house. ¿Ok? Y tengan en cuenta que en mine cambia completamente. Pero el resto, excepto el his, que queda igual, se le agrega una S a cada uno. El its también queda igual, ¿sí? Pero en ours, theirs, yours, hers, se les agrega una S, ¿sí? This house is ours. Esta casa es nuestra, pero si uso adjetivo posesivo, our house, nuestra casa. ¿Ok? Profe, ¿y el him qué es? Ese también se usa, es objeto, ¿ok? Un pronombre objetivo. Por ejemplo, si yo digo I talk to him, hablé con él, ¿ok? Pero ahí no estoy indicando posesión, ¿sí? Estos son pronombres que yo uso para indicar posesión. Esto es el adjetivo y pronombre posesivo, ¿sí? El otro es un pronombre objetivo, es otra cosa, no indico posesión con eso, ¿sí? ¿Puede ser que el pronombre posesivo es como una aclaración sobre que algo es tuyo? Claro, algo que yo poseo. Como uso la estructura, puedo usar, por ejemplo, la estructura esta genitiva, o sea, el genitivo en inglés, y puedo decir Tom's house, ¿sí? La casa de Tom, o puedo usar un adjetivo posesivo y poner his house, ¿ok? Su casa. O puedo usar un pronombre posesivo y decir this house is his. Esta casa es de él. Esta casa es de Tom. ¿Ok? Son tres posibilidades para expresar lo mismo. Posesión. ¿Ok? Sí, sí. Ok. So, en la página 12, intentemos hacer los ejemplos que nos dan. ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, Si quiere empiezo, profe. intenten pensar 5 segunditos cada uno en hacer varios. Hagan al menos los 4 primeros de los primeros ejemplos y los 4 primeros de los de abajo con off. Para ver si les salen solitos. Profe, ¿en qué página era? Página 12. Gracias. De nada. ¿Quiere que las vayamos diciendo, profe? Ok. Pues, al menos con que hagan 2 de cada uno para ver si los hacen solos. Ok. Ok. Bueno, hagamos 2 de cada uno y los dejo ir. Si quiere, empiezo. Ok, Lauti.
Dale. La primera dice el principio de relatividad de Galileo y la segunda la función de Bessel. La función de Bessel. Ok, y en el otro de off, Profe, si quiere yo lo digo. Ok, Guada. El primero tengo los extremos del intervalo y el segundo el área del sector. Ok, los puntos finales del intervalo y el área del sector. Guada, ¿cuál es tu apellido? Salavagione, con B corta y G. Ok. Profe, Great. Sí. handbook sería como el apunte, tipo el Sí, libro. puede ser. Sí, apunte, ok, yes. Gracias, profe. Manual. Profe, principio de relatividad o El relativity principio principle es un solo sustantivo, funciona como una frase sustantivo o es un solo sustantivo. sería el principio de relatividad de Galileo, ¿sí? Ahí, ¿cuál sería mi sustantivo? Principio. Sí, pero ¿Cuál es la pregunta, Fer? ¿por qué? No sé cuál era bien tu pregunta. Para De mí cómo no era sé la frase principio de relatividad. de relatividad de Galileo. No, porque relatividad hace referencia al principio. Ok. O sea, lo que le da sentido a relatividad sería la palabra principio, por eso un sustantivo. Claro, principio O va a ser resumí mal. sustantivo de relatividad y de Galileo modifican a principio. Esto sería como que tienen que pensar en todo lo que estudiaron en lengua del colegio. Que él sería cuando hacía análisis sintáctico, ¿ok? Principio sería mi núcleo, él sería un modificador directo, y de relatividad y de Galileo serían modificadores indirectos de principio, ¿ok? Es lo mismo. En eso tienen que pensar ustedes cuando analicen. Ok, los que me pusieron en el chat que se tienen que ir, vayan porque ahí los anoté. Pasan tranquilos, ya terminamos. Después pásenle la tarea a los compañeros, pregunten. Ok. Igual ya los anoté antes, pero por las dudas que se me hayan escapado, voy anotando. ¿Tenemos que decirle el legajo, profe? No, yo después más o menos los busco si hay alguna duda, pero veo también, aparte de anotarlos, hago capturas de pantalla, sé que están todas sus caritas de última, de eso lo voy solucionando. Dale. Así que, quiero para que no nos extendamos más, estoy trabada hoy. Terminen la página 12, ¿sí? Y después, les había anotado por tarea esto. Que esto no creería que necesita mucha explicación. En la página 16 también se tiene en cuenta el tema de ordenar palabras, ¿ok? Y me gustaría que hagan ese ejercicio de aplicación de ordenar las palabras, ¿sí? En la página 16. Y ordenar las palabras en la página 18. ¿Sí? 16 y 18. Y que terminen la 12. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Y cuando hacen la actividad de la página 12, si queda alguna duda, volvemos a repetir el tema del caso posesivo, ¿sí? Acuérdense que estamos viendo estructuras que me hacen entender que algo pertenece a alguien, ¿ok? Y si no, y está muy bueno que les hagan esto de como de traducir, porque el tema de off es fácil, es bastante transparente, ¿sí? Donde está el off, voy a poner el de, ¿ok? Pero en lo otro a veces se les hace como un poco de mezclete con la S, como que no saben qué posee qué, ¿sí? Pero siempre la persona que posee va primero, después va la apóstrofe S o la apóstrofe sola, y después la cosa poseída, digamos. ¿Mm? Profe. Ok, sí. Ahí miré lo que hay que hacer en la 18 y no entiendo qué hay que hacer. Ok.
En la 18 tienen que ordenar, ¿qué dice la consigna? Ordene las siguientes palabras alfabéticamente. ¿Sí? Intenten hacer eso, que las oraciones que tengo ahí, tengo que tratar de ordenarlas alfabéticamente. ¿Sí? Cuando yo les explique lo del diccionario se les van a aclarar, pero como para no perder tanto tiempo. Lo mismo en la 16. Traten de ordenar estas palabritas alfabéticamente. Solamente eso. ¿Sí? Pero en la 18 no hay que ponerle un numerito, porque dice antes, entre ambas, eso no entiendo. No, eso después yo les voy a explicar, pero quiero que me ordenen aunque sea, sí, alfabéticamente. Que me Con digan un esto número. primero, esto. Sí, pueden poner un numerito al lado. Esto primero, esto después, y después en clase hacemos lo que sigue. ¿Ok? Ah, ok. Bien. ¿Todo claro entonces? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Entonces, have a nice week. Sí, que tengan una buena semana. Y ya voy a anotar ahí a todos los que Un pusieron en segundo, el chat. profe. Sí, No, que tengo que escribir. ok. Chao, profe. Chao, profe, nos Chao. vemos. Gracias. Chao, profe.